Algún día lo vamos a tener que dejar entero, este tango, y que Moca ni hable. Moca, ¿me escuchás? Buen día. Producción muy interesante esa, yo creo que es ventajosa para el programa. Sí, a mí me dan una gana de escucharlo entero el tango. ¿Cómo andas, Edgardo? Bien, Barra. Bien, Bueno, como se puede estar bien. es difícil, ¿eh? A mí me está empezando a pegar, vos sabés. Bueno, pero te quería hablar de una cosa. Vos sabés que el 14 de agosto, lo deberías saber, el miércoles... Me suena algo el 14 de agosto. Empieza un seminario de reflexión que se llama Claves para pensar la política. Exacto, y se va a dedicar en esta etapa, porque venimos haciéndolo periódicamente, y en esta etapa nos vamos a dedicar al pensamiento político, no de un politólogo, sino del Papa Francisco. Ajá. Que además de organizar el curso, somos permanentes propagandistas de la visión política del Papa, que es una visión notable, porque articula el pensamiento científico de la política con el pensamiento religioso de una manera muy, muy especialmente brillante y útil, además, en tiempos como este, ¿no? Sí. Yo creo que era la falta de referencia de la política a cierta problemática espiritual termina siendo muy peligrosa para la política, ¿no? Termina facilitando la mercantilización, la falta de horizontes. No quiere decir que la del Papa sea la única mirada posible, pero a nosotros nos interesa mucho, realmente a los que hacemos este trabajo, este ciclo, nos interesa mucho el pensamiento del Papa. Ayer, Edgardo, mira, vino invitado el cura de la Serna, Eduardo. Ah, mira. Y estuvimos tratando de estos temas, ¿no? Porque la cuestión espiritual y la cuestión cristiana, u otra, o judeo-cristiana, tiene que ver, digamos, que con el humanismo. Sin esas religiones y sin esa filosofía religiosa no hay humanismo. Y lo que tenemos ahora, yo entiendo que es una crisis del humanismo. Sí, es muy grave porque, bueno, los acontecimientos que seguramente hablaremos en parte hoy, empezando por la situación de la hermana Venezuela, sí. Nos pone en contacto con un mundo de amenaza muy grande, ¿no? Donde curiosamente en el momento que se han ido creando premisas para defender la independencia de los pueblos, como en la iniciativa del BRICS en particular, pero bueno, es todo un conglomerado de países y de asociaciones de países que está buscando una reformulación del orden mundial, y es una reformulación que no se puede hacer prescindiendo de valores espirituales, porque si no es un acuerdo de libre comercio en el mejor de los casos. Claro. Acá lo que hay que discutir no es solamente del libre comercio, sino de la posibilidad de recuperar niveles de coexistencia y de vida digna en el planeta, ¿no? Que parecen expresiones muy alejadas de la realidad, pero nosotros, bueno, acá en Argentina no la podemos declarar muy lejana de la realidad porque estamos viviendo una amenaza no es una amenaza lo que estamos viviendo, es una agresión. Una cosa es la amenaza y la otra es la agresión. Boca, no, antes de pasar a Venezuela, este seminario lo das vos. Hablas de las encíclicas del Papa Francisco y hablas de un tal, que yo no conozco porque soy un ignorante, un sociólogo que se llama François Dubet. François Dubet, la actividad gira en torno del pensamiento del Papa y en particular de la encíclica Fratelli Tutti. Ese es el eje. Pero nos pareció interesante encadenar el pensamiento del Papa, un pensamiento justamente bien identificatorio de valores espirituales cristianos, católicos, Sí. con un pensamiento muy humanista y muy interesante que viene del lado de François. François Dubet escribió un texto que se llama ¿Por qué preferimos la desigualdad? Y entre paréntesis es un título larguísimo, ¿no? ¿Por qué preferimos la desigualdad aunque digamos lo contrario? Es muy interesante porque no es ese tipo de análisis
de buenos y malos, de los malos que quieren que el mundo sea desigual y los buenos que quieren que sea igual, sino problemas que nos atraviesan a todos, problemas de la... por ejemplo, ¿no? El tipo de barrio en el que uno vive. ¿Por qué elegimos ciertos barrios? ¿O por qué de los barrios que nuestros recursos nos permiten elegir, elegimos siempre aquellos que tienen menos sospecha de personajes, de presencia de personajes extraños y excluidos? No hay muchas personas que buscan vivir en barrios excluidos. No. Más bien, las preferencias inmobiliarias inclinan en la dirección de barrios muy, muy protegidos, muy limpios, con comillas o sin comillas, y sobre todo sin personas que nos resulte extraño que se crucen con nosotros en la calle, ¿no? Ese es un poco el punto de partida realista que hace Duet. Pero quiero decir claramente que el centro de la iniciativa es el Papa, porque Duet lo que vamos a intentar, después hay que ver cómo salen las cosas, ¿no? Una cosa es el boceto y otra cosa es la práctica. Lo que vamos a intentar es mostrar el problema de la desigualdad en todas sus aristas y pensarlo en términos plurales. O sea, que las personas que vengan y no les simpatice particularmente la figura religiosa del Papa, no nos vamos a quedar en una interpretación del pensamiento del Papa, aunque va a haber una interpretación del pensamiento del Papa, sino que lo vamos a poner en el contexto de una discusión que va más allá de las fronteras de tal o cual religión, que abarca, como los propios hechos que estamos viviendo demuestran, una vasta porción del planeta vive, además de muchas situaciones injustas y de situaciones muy graves desde el punto de vista de la comunidad humana, muestra muchos síntomas de situación sin salida, ¿no? La situación que está viviendo Venezuela es una situación que nos tiene que movilizar mucho, ¿no? Porque está atravesada por muchos problemas la situación venezolana, porque por un lado está el derecho de un pueblo a votar y a que sea respetada su voluntad expresada en las urnas. A eso no se puede renunciar, porque para renunciar a eso, para que yo renuncie a eso, me tendrían que convencer de que está en marcha un tipo de construcción social que desgraciadamente todavía en Venezuela no ha madurado. En Venezuela hay muchos y graves problemas. Y al mismo tiempo no se puede perder de vista el papel que juega Estados Unidos y sus aliados, de la OTAN y en general los aliados mundiales de Estados Unidos, en una guerra para que no se estabilicen procesos políticos que no reconocen el lugar áureo, el lugar central justamente de Estados Unidos. Es un proceso en el mundo que hoy ya lo podemos vivir de otra manera, porque existen agrupaciones estatales, digamos, que ponen en duda, que ponen en crisis la visión unipolar, la idea de que vivir en este mundo quiere decir vivir bajo el alero del poder de Estados Unidos, y me parece que ahí hay un tema que nos va a venir muy bien charlarlo. Es un curso, pero es un curso con pretensiones participativas. Ajá. No obligaciones participativas, no que vamos a obligar a participar en el debate, pero vamos a estimular el debate, no vamos a mostrar un dogma, un credo y a girar exclusivamente en torno a eso. Por eso hemos incluido la figura de un representante, digamos, del mundo sociológico democrático profundo, digamos, que es el francés Duet, y si se cuadra vamos también a dar lugar a que las personas que participen puedan sugerir lecturas, puedan sugerir textos que nosotros no queremos atiborrar de entrada con una cosa, con un modelo de actividad de corte universitario. Esto no es para universitarios. Los universitarios que vengan serán bien recibidos y seguramente harán un aporte importante, pero este es un curso
para personas, para militantes, digamos, Ajá. militantes, no necesariamente militantes de tiempo completo, digamos, pero gente que le preocupe, que le guste reunirse para opinar de la política, de escuchar, de compartir. Hasta ahora las experiencias que hemos hecho han funcionado muy bien. Esperemos que el Papa nos ayude también, ya que le Sí. estamos haciendo propaganda, ¿no? Pensaba mientras hablabas de Venezuela y después vamos a pasar bien las coordenadas para quien quiera anotarse en el seminario, Edgardo, yo creo que a nuestros compañeros, amigos de los medios, analistas, etcétera, yo estoy muy enojado con la cuestión Venezuela porque veo que periodistas y analistas que supuestamente que están de nuestro lado, que ven las cosas parecidas, le están pidiendo virtudes y elegancia a un tipo que camina chueco y que habla mal y qué sé yo, pero es un tipo que lo vienen cagando trompadas entre los más grandotes del mundo desde hace 20 años. Sí. Y eso de pedirle virtud a un país que está permanentemente acosado y atacado, me parece muy injusto y me parece errado. Sí. Yo creo que una cosa que acabo de decir por otro lado, es que lo mejor es pararse en una situación de reconocimiento de la realidad. Y la realidad, por supuesto, para reconocer la realidad mundial hay que reconocer al imperio, hay que reconocer a Estados Unidos, hay que reconocerlo en su capacidad de formación de opinión pública mundial, que sigue siendo un estorbo brutal. Ahora, cuando uno examina la historia de estas cosas, esta historia creo que hoy David Stulkar, creo que lo estoy pronunciando lo mejor que puedo, hace Stulwart, no me acuerdo. Me parece, ¿eh? Stulwart, Sí. con W. Él hace una analogía con las experiencias que se vivían en los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Con la Unión Soviética en pleno, no sé si en pleno poder, pero con mucho poder de intervenir en las querellas mundiales de un modo de emparejar la cancha. La desaparición del campo socialista ha sido un problema para eso que reclama que motiva tu reclamo, porque la asimetría de los recursos, sobre todo recursos comunicativos, de expansión de la palabra a nivel global, la expansión de las ventajas de Estados Unidos se ha hecho muy hostil, se ha hecho de tal manera que no deja mucha chance a la reflexión y al diálogo. Entonces lo que se impone es el agravio por parte del imperio y la defensa como de lugar de los países que se defienden. Entonces ahí te mete en una circunstancia compleja, porque la presencia global de Estados Unidos es un estorbo para que los países alcancen su desarrollo independiente, no es neutral. Claro. Estados Unidos es una potencia que tiene un proyecto de mundo, que es el proyecto de mundo que está más avanzado, más organizado y que tiene un aparato comunicativo, como nos consta a todos, impresionante. Ahora, la pregunta que yo me hago adosada a esta reflexión es cómo pensar el mundo nuestro, el mundo de los países que pugnan por tener un lugar en el mundo digno y de recuperación de los propios recursos, de las propias riquezas y de satisfacción de las demandas de los sectores más humildes de la sociedad. Porque Estados Unidos no es neutral frente a eso. Estados Unidos tiene una política imperial, digamos, para hacerla sencilla y ir directamente al grano. Es un país imperialista. Y es un país imperialista en un mundo que todavía no tiene, aunque se insinúan a través del BRICS, a través de Rusia y China y de otros países asiáticos y de distintas partes del mundo, insinúa una alternativa para un comercio más justo, una alternativa para una facilitación a los países de menos desarrollo a que justamente desplieguen su desarrollo. Pero eso está en pañales, está en un proceso todavía muy, no diría muy débil, porque
porque yo creo que es una cosa que crece día a día, que se fortalece, porque además el compromiso de los chinos en este punto es muy importante, más allá de lo que uno piense de China, de su régimen político. No es posible enfrentar exitosamente situaciones como la de Venezuela sin la existencia de un bloque de países que se hagan fuertes, que se hagan poderosos, no en la reyerta irresponsable con Estados Unidos, sino en una pelea por hacer valer los propios derechos, por la igualdad de las naciones ante la ley. También ese es está la igualdad de los seres humanos ante la ley, y como parte de esa igualdad, la igualdad de las entidades nacionales. Y lo estamos diciendo desde un país que está muy sacudido, y no es extraño a lo que ocurre en Venezuela lo que está ocurriendo en la Argentina, porque el gobierno de Milei no es una ocurrencia circunstancial de un sector de la población o de un sector de la política, es un plan. El discurso de Milei, que a veces suena y es disparatado y a veces un poco ridículo, tiene, si uno lo observa bien, se apoya en los mismos puntos que discutíamos nosotros en la época de los gobiernos de Cristina, ¿no? En el dominio de la opinión, en el dominio de la formación del concepto sobre las cosas. Y ahí estamos en un terreno muy, muy desparejo, muy desparejo. Ahora, creo que a mí me gusta la función que está cumpliendo Lula, porque Lula es un hombre del espacio popular mundial, no se lo puede, porque Lula esté negociando con Estados Unidos alrededor de la cuestión venezolana, no se lo puede confundir con una persona entregada a Estados Unidos. Creo que de ese lado también hay que tener cuidado. Entonces, el Lula lo que trata de encontrar una solución pacífica, una solución razonable, y de intermediar para que en el gobierno venezolano se geste una posición política que ayude a resolver las cosas, porque la guerra no se le va a ganar a Estados Unidos, ¿eh? No. Edgardo, ¿qué tal? Lautaro te saluda. Hola, Lautaro, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Me parece muy importante lo que señalás, que se juega en la región de manera geopolítica, porque a veces nos olvidamos, y la mayoría de la información y análisis que hay en los medios se refiere solo a la situación particular de si hubo fraude, si no hubo fraude, si están las actas, si no están las actas. Pero lo que se está jugando en la región, y en líneas generales, que es lo que siempre pasa, es también parte de esta geopolítica. No por casualidad, Putin y Xi Jinping fueron los primeros en felicitar a Maduro cuando la Cámara el Consejo Electoral, dio los resultados, ¿no? Pero más allá de eso, esto que marcabas de Argentina y Venezuela, ¿no? En esta guerra geopolítica, nos hace olvidar a veces que lo que sucede en la región está también siendo tironeado por todos lados, porque acá tenemos en Argentina una punta de lanza para un eventual aliado de Trump si llega a ganar en Estados Unidos, y en este caso China y Rusia felicitando a Maduro porque ven que se le puede escapar una imposible injerencia más en la región. Entonces siento que como región siempre estamos siendo tironeados por todos lados. Sí, esa es la situación de la que hay que salir, por eso es muy importante. Hasta ahora las potencias que iniciaron el proceso del BRICS se han movido con mucha inteligencia en cuanto a la apertura ideológica, la búsqueda de un mundo multipolar, como lo enuncian, y que además de multipolar tenga cabida para los seres humanos, para la vida digna de los seres humanos. Eso es muy importante, defender ese capital. Y tampoco pedirle a las principales potencias que participan en el BRICS que solucionen los problemas como si fueran problemas fáciles. Insisto, con la experiencia soviética de los años de la post-Segunda Guerra Mundial, que uno puede discutir con toda razón el régimen soviético, la libertad de los derechos humanos, pero no puede negar que muchas de las cosas que se consiguieron en aquella etapa, transformaciones, qué sé yo, para hablar de América Latina, en Chile, en Perú, en Bolivia, en un conjunto de países, que fueron viables porque existía ese soporte estratégico mundial. Ahí hay una cuestión que no hay que
no hay que simplificar, que no hay que decir que la Unión Soviética era simplemente una potencia intervencionista. Intervencionista en el sentido de intervenir es así, intervenía la Unión Soviética. Ahora, yo creo que no es un mundo al que se pueda volver, y yo diría más que no es un mundo al que yo quisiera volver. No es un horizonte la presencia de los tanques soviéticos como reaseguro de tal o cual transformación que se daba en esos años. Lo importante es trabajar para un mundo, ahí vuelvo al Papa, ¿no? Trabajar con una mirada ecuménica, con una mirada universal, no una mirada de defensa de tal o cual posición, sino la defensa de un mundo seguro, de un mundo pacífico, de un mundo donde se alimente bien a su población. Eso es un desafío de la política, y a mí me parece que el BRICS va en esa dirección. Ahora, pensar que el BRICS ya llegó a ese punto y que estamos en un mundo multipolar y que todos los países tienen iguales derechos en la asociación de sus propios estados y en el diálogo con los estados más poderosos, que eso es una cosa que ya está resuelta, es muy distinto. Es decir, eso no va a ser fácil resolverlo, porque además hay una dimensión armamentística y de militar de las confrontaciones mundiales que no hay que perder de vista. Las amenazas son de destrucción masiva. Entonces, en estos terrenos hay que moverse con cuidado. Yo, por supuesto que estoy de acuerdo, Barra, con bancar a Venezuela en una circunstancia como esta, defender a Venezuela, porque lo que se está discutiendo no es si se cuentan o no los votos, lo que se está discutiendo es si Venezuela cae en la mira de un golpe de Estado pro-norteamericano. Además, Edgardo, tal cual, y se habla muy poco de quiénes son los opositores, se habla de la oposición. Esos son unos personajes que son unos criminales. Son unos criminales los tipos que están los tipos que están discutiendo con Maduro. Esos dos, no me salen uno, la Corina y el otro, González no sé qué. Parece que estuviéramos hablando de gente común, normal, políticos, ¿no? No, eso yo traté de es difícil por eso la situación, porque uno nosotros no podemos estar en desacuerdo con que Venezuela tenga una política independiente, aunque moleste a los amos del mundo. Eso es lo mejor que tiene Venezuela. Después, Barra, está la cuestión del modo de defensa del propio interés, del discurso político, de la capacidad de encontrar aliados para ese discurso político. Ahí sí que yo creo que valdría una colaboración interpopular, interestatal, para encontrar caminos que nos permitan darle más sustento a lo que estamos defendiendo nosotros, porque yo lo digo sinceramente, algunos gestos y algunas palabras que surgen del gobierno venezolano, yo no es que las critique porque diga que son injustas, porque ataca a lo que no hay que atacar, no, en eso no tengo diferencias, pero no se encuentra un modo de atraer más a la posibilidad de alianzas nuestras, porque Venezuela no está absolutamente sola. No está absolutamente sola y tiene que estar lo menos sola posible, porque no es posible defender la Venezuela desde la soledad de Venezuela. Defender a Venezuela sería tener hoy el UNASUR en pleno funcionamiento. Claro. Y algo pasó, pero no tenemos el UNASUR. Perdimos una batalla multinacional nosotros con los resultados de la mejor década de América del Sur que yo por lo menos recuerde. Porque primero hay que decir que fue la mejor época, la época de las grandes reuniones con Chávez, con Néstor, con los fundadores de estas iniciativas regionalistas. Pero bueno, la batalla se libra y se gana y se pierde, y a veces la que se gana después se puede perder. Eso no hay que... Se los cortó Moca. A ver si lo podemos recuperar. Yo mientras tanto les recuerdo, ¿estoy bien? ¿Estoy saliendo? ¿Me escucho raro, Gonza? Bueno, les recuerdo que hablábamos con Edgardo sobre el seminario, claves para pensar la política, que lo va a dar Edgardo en los miércoles desde el 14 de agosto hasta el 18 de septiembre.
Y si no, dejarlo así, Dani, porque ya es tardísimo. Después decirle a Moca que la seguimos la semana que viene. Les cuento que el seminario es virtual y se da los miércoles a las 6 de la tarde. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, desde el 14 de agosto hasta el 18 de septiembre. Y para anotarse, escriban a centro.análisis-político, todo junto, centro.análisis-político@gmail.com. Ya venimos. Luces.